diablo no la puede. Santo es el Señor. Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga, ¿verdad?, aquellos que nos escuchan a través de las ondas radiales. Dios bendiga a aquellos que nos ven a través de la internet. Bendecido ser Cordero. Usted sabe que este es su programa Palabra de Verdad, el cual da inicio de 5 a 6 de la tarde. Está su hermano Rafael Daniel López Reyes y su hermano Juan Cristóbal. Ya usted sabe, bendecido ser Cordero por siempre, que nuestro, ¿verdad?, motivo de estar aquí es para bendecirle a usted, para que usted pueda escuchar palabra de verdad, así como se llama el programa. Así que nos hemos dedicado o hemos empeñado, ¿verdad?, nuestro tiempo con Dios para poder traerle una palabra, para poder edificarle, para poder hablarle la verdad. De las cosas que están aconteciendo, de las Sagradas Escrituras, las cuales Jesucristo nos ha dejado como discípulos para que nosotros hablemos su verdad. Santo es el Cordero. Sabemos que muchos hablan, ¿verdad?, pero cada quien habla de lo que piensa y de lo que cree. Nosotros no hablamos lo que nosotros pensamos, sino lo que las Sagradas Escrituras nos muestran. Bendecido ser Cordero por siempre, siempre y cuando sea bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que en esta hermosa tarde bendecimos a todos aquellos que nos están mirando, a todos aquellos que nos están escuchando. Recuerde, bendecido ser Cordero por siempre, que estamos aquí lunes y viernes de 5 a 6. Que Dios bendiga al movimiento Resucitado para Vida, al pastor Limber Castillo, a nuestro pastor Franklin Santana también, bendecido sea el Cordero por siempre, y a aquellos pastores que forman el movimiento Resucitado para Vida. Dios bendiga a mi amada esposa, que también es la que me está pastoreando en estos momentos, Elsie Miguelina Tavares de López. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Juan Cristóbal con los micrófonos, ¿verdad?, que él va a comenzar a hablar de lo que vamos a estar argumentando en esta hermosa tarde. Amén, que Dios le siga bendiciendo. Muchísimas gracias, hermano Daniel, por hacernos llegar a la invitación de poder estar acompañándolo usted, como de costumbre, en esta tarde aquí presente en cabina, Radio Monte Carmelo, Ciudad Higüey, sector Villacerro. Amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad, este privilegio, que nos pueden estar sintonizando en frecuencia 87, 89.7. Y también está siendo transmitido en vivo por medio de Facebook. Amén. Sé que muchas personas están viendo y escuchando lo que es este hermoso programa que dirige el hermano Daniel. Amén. Que es Palabra de Verdad. Amén. Entonces, en esta tarde traemos un tema que nosotros empezamos a debatir la semana pasada, ya que el tiempo no permitió, porque solamente tenemos una hora. Entonces, nosotros hablamos sobre un tema en el cual nosotros queremos darle continuidad, a ver si en esta ocasión podemos desarrollar una parte más de lo que nosotros estábamos hablando la semana pasada. Amén. Sobre lo que es el engaño de la política. La política es un fraude. Amén. Y vamos a hablar de lo que es la plataforma, de todo lo que tiene que ver con la política y por dónde entonces va a venir el príncipe que el mundo entero van a adorar y van a recibir, que es el anticristo, la bestia. Amén. Todo es una manipulación, porque los hombres han puesto su corazón en la política. Amén. Los hombres creen que la política es la solución. Por eso que usted ve que los políticos engañan a cada rato, a cada vez más ciudadanos, porque cada político que se va a postular, según ellos dicen, yo soy que voy, yo soy que voy a resolver esto, yo sí voy, yo soy que voy a resolver. Entonces los hombres, por no tener conocimiento, iluminación de Dios, entonces se dejan engañar una vez más, ignorando lo que dice las Escrituras. Malditos es el hombre que confía en el hombre. Amén. Entonces, no solamente los que son impíos creen en la política, sino que nosotros vemos como que el diablo últimamente ha soltado una ola que ha querido como arrasar a algunos evangélicos también. Amén. Por eso estamos atentos para debatir la palabra, las Escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer un pasaje de la Escritura, hermano Daniel, Salmo 9:15. Amén. Amén. Entonces, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Repito, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Amén. Hermano Daniel,
traemos un tema fuerte como nosotros decidimos la semana pasada y hablamos, y sé que muchos hermanos me estuvieron contando que les gustaron y que estaba bueno el tema y que fue fuerte, controversial. Es una realidad, amén, sin temor a nadie, sin temor a lo que, a la represalia o a la venganza o lo que los otros puedan pensar y decir. Amén, porque sabemos que hay ateos y hay gente de diferentes tipos de creencias, hay gente que no creen, hay gente, pero nosotros estamos comprobando por las escrituras lo que estamos diciendo. Amén. Entonces la Biblia está diciendo que las naciones se hundieron en el hoyo que hicieron. Ahí está dando una profecía el salmista. Está diciendo que las naciones se hundieron en el hoyo que hicieron. Entonces yo me pregunto, ¿cuál fue el hoyo que hicieron las naciones? Para que usted vea que las naciones han provocado a través de sus reyes y sus príncipes que ellos tienen que al mando de cada nación. Entonces vemos que ellos han cavado una fosa, un hoyo, que finalmente ellos todos van a caer en ese hoyo y van a quedar atrapados, presos. Entonces cuando nosotros vamos a las escrituras, el punto principal, entonces el eje, el promotor, el hoyo que las naciones crearon, en el cual ellos van a caer más un chima para adelante, un poquito más, y lo que está escrito se va a cumplir, amén. Entonces ese hoyo no es nada más ni nada menos que desechar a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, y entonces postularse ellos y tomar la gloria que es de Dios, creerse en ellos. Una vez, hermano Daniel, hablábamos sobre los libritos que tenían. Entonces nosotros hablábamos que las naciones tenían un librito, sí, y desechaban la palabra de Dios, lo que era tenían sus normas. Sí, la constitución. Sí, que establece una agenda, exactamente. Entonces, a través de esa agenda, la Constitución de la República enseñábamos que las naciones escogen ese manual para regir, para juzgar, para llevar a cabo todo lo que se quiera hacer dentro del pueblo. Pero entonces nosotros nos preguntamos, ¿dónde dejan las escrituras, la palabra de Dios? No hubiera necesidad de que basarse a manuales hechos por hombres, cuando realmente hay una palabra de Dios. Porque, como dice Romanos 12, tú que juzgas y luego haces lo mismo. Tú que dices que no ha de matar, pero luego entonces fornica. Entonces tú que pretendes ser juez, entonces te condena a ti mismo. ¿Cree usted que escaparía de los juicios de Dios? Enseña el apóstol Pablo en Romanos. Amén. Porque han enseñado que es prohibido matar a una persona, que el que mata debe ir preso, debe coger cárcel, y ese está bien, ¿verdad? Entonces han enseñado que no se debe robar, pero entonces han dejado escapar otros puntos que ellos también deberían condenar, que la fornicación, el adulterio. Aquí en esta ciudad usted ve que las damas, las mujeres ya no andan con una deshonra en las calles, con licra en toda forma, enseñando lo que Dios le dio, que es con cosas prohibidas que no debe enseñar al sexo opuesto, amén, ni a lo demás, que son, la mujer tiene que vestirse con túnica y ropa larga como Jehová Dios lo estableció en el huerto del Edén después del pecado, amén. Pero entonces nosotros vemos que hay una depravación, una perversidad en la sociedad, que no es sociedad ya, suciedad hay que decirle, y entonces los gobernantes no dicen nada, sino que aplauden. Los mismos gobiernos cuando van a un lugar, ustedes ven que buscan 2 o 3 carajitas y doncellas para hacer un desfile, para cantar en honor a ellos, y un sinnúmero de cosas, que los gobernantes son los primeros que están cogiendo doncellas y tienen mujeres escondidas. Usted ve que, y luego entonces quieren promulgar leyes, que entonces, ¿cómo usted cree que es justo que hombres lavados con la sangre de Jesucristo se pueda someterse a esos perversos? ¿Cómo usted cree que nosotros, lavados con la sangre de Jesucristo, rescatados de la inmundicia, príncipe del Señor, cómo usted cree que esos líderes que no tienen pudor, que no tienen respeto, que se han corrompido, pueden realmente estar por encima de nosotros? Eso es imposible, es algo absoluto. La Biblia nos enseña a someternos a ellos para no entrar en contienda. Siempre y cuando ellos promulgan una ley que no quebranta la palabra de Dios. Que no quebrante la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros nos sometemos. Amén. El amén dice que hay que andar con el caco. Ya, amén, no ponemos el caco. Porque eso no va ni de más ni de menos. Amén. Pero si ellos vienen y dicen no se puede leer la Biblia, entonces ellos van a tener que entonces enfrentársela con nosotros. Amén. Porque nosotros estamos dispuestos a ir a la muerte por defender la palabra del Señor. Amén. Siempre y cuando ellos quebrantan un mandamiento bíblico, nosotros ahí no nos sometemos, amén. Porque realmente ellos no tienen esa potestad que, ellos tienen supuestamente. Jesús dijo que cuando lo iban a juzgar, dice que Herodes le dice, cuando él está delante, ¿verdad? Le dice que él tenía el poder para salvarlo o para condenarlo. Y él le dice, ninguna potestad tiene. Él le dice, tú no tienes más potestad de la que te fue dada. Amén. Es decir, se dio potestad para que tú gobiernes. No se te ha dado potestad para tú salvar, porque tú no puedes salvar a nadie. Simplemente Perfecto. Tú puedes gobernar y puedes tal vez matar el cuerpo, condenar aquí en la tierra, pero tú no puedes salvar. Entonces, hablando, es verdad, que los gobiernos exactamente
tienen sus leyes que ni ellos mismos la cumplen, sino que la ponen para subyugar a los demás. Perfecto. Es lo que hacen simplemente. Así que seguía hablando. Sí, amén. Entonces dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron, sus pies fueron tomados. Entonces, cuando nos vamos, hermano Daniel, al libro de Apocalipsis, al final, entonces esta cita lo vamos a buscar al final, que enseña, dice que la gran ramera se ha fornicado y ha vivido en deleite con todos los reyes de la tierra. Amén. Entonces, sin lugar a dudas, sin lugar a equivocación, hermano Daniel, cuando nosotros vamos a profundidad y debatimos la Biblia y vemos quién es la gran ramera que ha fornicado con los gobiernos del mundo entero, amén, es la Iglesia Católica y su papado romano de Roma, amén. La lógica es sí, la sede de Roma y su Iglesia Católica, amén. A ver, primeramente para que los que están mirando, los que están escuchando, sí, puedan entender por qué nosotros nos referimos a que es la Iglesia Católica. Sí, no nos estamos refiriendo a que es el Papa Juan, ni el Papa Julián, ni la institución católica, sino la institución católica. O sea, es su creencia, es su doctrina, porque la gran ramera no es el hombre. La gran ramera son los que componen esa doctrina, o sea, es esa doctrina. Entonces, se dice que, ¿verdad?, que es la que ha fornicado con los reyes de esta tierra, porque sí, la Biblia enseña que una mujer, o sea, que la iglesia es una mujer. Entonces, como la iglesia es una mujer, si es una mujer santa y virgen, es una mujer que no se ha prostituido, sí, no se ha acostado con más hombres. Con más hombres. Pero la que se ha acostado con más hombres se convierte en una ramera. Se convierte en ramera. Entonces, lo que quiere decir es que si tú adoras a Dios nada más, tú nada más pertenece a Dios, o sea, tiene un solo esposo, no eres ramera. Pero si tú adoras diferentes deidades, se adora a María, a José, a Andrés, a Juan, a Lucas, tiene todo eso como Dios, se constituye en una ramera. Sí, entonces, por eso a la Iglesia Católica se le dice que la gran ramera, porque tiene muchos ídolos, porque adoran muchas deidades, es decir, no adoran a Jesús nada más, sino que adoran a más, para que no vayan a malinterpretar las cosas. Porque lo que va a salvar no es que tú te llames católico, ni que te llames pentecostal, ni que te llames bautista. No, lo que te va a salvar es que tú seas un cristiano genuino y viva las escrituras, lo que dice la palabra. Amén. Por eso la Biblia dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y Él dice que nosotros no podemos adorar ídolos, porque cuando tú adoras un ídolo, te está dejando tu verdadero esposo, que fue el creador que te ha sustentado, que te ha sostenido, que te ha mantenido hasta el día de hoy, para que te esté acostando con otro que no es tu esposo verdadero. Amén. Que son estos dioses paganos. Sí, amén. Donde nosotros confrontamos lo que se llama la institución de la idolatría católica de Roma. Oye, he visto muchas personas que nos dicen, no, varón, porque nosotros fuimos primero, que el catolicismo fue primero, y es un error de la persona cuando se meten que el catolicismo fue primero. Entonces nosotros vamos a enseñar de dónde apareció esa dicha institución católica y de dónde y cuál fue la religión que Jesús estableció, cuál fue la norma, la vivencia, porque Jesús no trajo una religión, Jesús trajo una forma de vida, un renacimiento no en el espíritu. No trajo una religión. Amén, Jesús no trajo religión. Fíjese que Jesús nunca dijo, mira, los templos serán constituidos así, y harán un techo así, harán una columna así. Y nunca dijo de que tú vas a ser bautista, o vas a ser pentecostal, o vas a ser... No. Nosotros hablamos pentecostal porque en el Pentecostés fue el día de la fiesta que se hacía, bajó un fuego. Y entonces nosotros, como nos portamos de esa manera, hablamos en lengua, etcétera, etcétera, nos llamamos pentecostal, pero verdaderamente el hombre tiene que ser cristiano, llamarse Cristo. Amén. Es decir, porque él dijo, yo no vengo a buscar a los pentecostales, él dijo, yo vengo a buscarme a mí mismo. A mí mismo, exactamente, lo que hacen la voluntad. Pero entonces, hermano Daniel, la corrupción comenzó a entrar, fue a partir del año 325. Acuérdese que cuando Jesucristo se fue y dejó los apóstoles, y los apóstoles fueron muriéndose uno a uno. Entonces, acuérdese que había una persecución global siempre en contra de las iglesias. Acuérdese que el emperador... No, antes de Constantino, Nerón. El emperador Nerón que mató, según dice la tradición, la historia, al apóstol Pablo y al apóstol Pedro. Entonces siempre hubo una persecución en contra de los primeros cristianos. Y esa persecución se prolongó hasta por más de 10 emperadores, le dieron continuidad a lo que era la tortura y matar a los cristianos. Entonces, en el año 300, llega entonces el emperador Constantino, que tenía creencia cristiana y que ya conocía lo que era el evangelio. Espérate. No, porque su madre era cristiana.
la madre de Constantino, tenía conocimiento, doctrina, conocimiento. pero él no era cristiano, sino que tenía doctrina, se fue enseñado en lo que era. Entonces Constantino pudo entender lo que cuando se hablaba de la venida de un rey y Jesús, pudo diferenciar de lo que era el reinado de Jesús y con los reinados terrenales. Constantino no se portó como los demás emperadores que sentían miedo cuando hablaban del reinado de Jesús y por eso se proseguían a perseguir a los cristianos, diciendo que los cristianos supuestamente estaban planeando darle un golpe de estado a ellos, porque los cristianos estaban hablando de otro reino. Y entonces Constantino, al tener conocimiento de lo que era, entonces Constantino no prosiguió dándole tortura o siguiendo a la iglesia cristiana, sino que él paró la persecución en el año 325. Constantino paró la persecución en contra de la iglesia y entonces ahí hizo entrar al Estado como religión oficial el Evangelio. Y ahí entonces el Evangelio se puso a la moda. Y ahí entonces Constantino con su reinado comenzó entonces a perseguir a los que no eran cristianos. Constantino entonces comenzó a perseguir los ateos. Ya los cristianos tenían el privilegio en el palacio, donde quiera, en el puesto del Estado. Lo primero que se tenía pendiente era un cristiano. Y como el cristianismo entró a la moda en el tiempo de Constantino, entonces ya los brujos no dejaban de ser brujos, sino que con toda su brujería se decían ser cristianos. Los idólatras, entonces ya los que adoraban a Semirami, entonces comenzaron a cambiar el nombre de Semirami y dijeron que era María. Amén. Entonces todo el mundo que era los impíos, todo el mundo comenzaron a pasarse por cristianos de diferentes formas, a su manera. Amén. Y entonces a partir de ese entonces, dice que en el 325 Constantino convocó una reunión, amén. Hizo una asamblea, un ecumenismo, donde él convocó las normas que fueron una de las primeras asambleas que se tiene pendiente en la Iglesia Católica hasta el día de hoy, que siempre tienen vigente lo que Constantino, se me fue el nombre de esa reunión, cómo se llama, porque cada reunión que hace la Iglesia Católica, que el Papa encabeza, eso tiene un nombre, amén. Se llevan a debate un tema, entonces ahí comienzan a añadir. Por eso entonces al paso del tiempo, entonces la Iglesia Católica va formando más normas que no tienen raíz bíblica, sino normas de hombre. Lo último que tiraron fue que el Papa es infalible, que lo que dice el Papa es imposible el Papa equivocarse. Lo que dice el Papa es perfecto y el Papa no se equivoca. Y todo eso lo han enseñado, que María no tuvo más hijos, que María se mantuvo virgen todo el tiempo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, entonces la iglesia va haciendo un concilio ecuménico y van haciendo una reunión y van añadiéndole dogma de hombre que no tienen fundamento bíblico. Y ese es nuestro confrontamiento con esa institución que no enseña cosas fundamentadas en la Biblia, sino cosas que vienen de los líderes, que de los papas y que a través de las historias, cosas que han ido añadiéndole. Amén. Mira, ¿sabe? Yo he leído aparte de algunas historias y escuché o leí en un libro que tengo, sabe que hay personas que tienen diferentes tesis y diferentes teorías sobre la misma historia, pero muchos dicen que cuando Constantino cristianizó a todo el mundo era porque estaba en guerra y ya los jerarcas que habían pasado, o sea, habían pasado otros reyes que estaban en guerra y ya Nerón había provocado, que había quemado, ¿verdad? Aquí en Israel, sí, que fue lo que profetizó Jesús, dijo que todo eso se iba a devastar, ¿verdad? Que quería agradar a los cristianos. Amén. Sí, también. Entonces Nerón provocó este incendio y la persecución de los cristianos y se gastaba mucho dinero porque él tenía que pagarle, tenía que pagar soldados para que hagan esto. Entonces, a pesar de eso, había guerra con otras naciones. Y cuando ¿verdad? Constantino llegó a ocupar el lugar, había una guerra. Entonces no tenía dinero para poder pagar, para que vengan a ayudarle, aliados. Así que de modo que él lo que hizo fue que supuestamente se cristianizó, se arrepintió y hizo que todo el mundo se arrepintiera. Porque ya que todos fuéramos cristianos, pues entonces teníamos que pelear por nuestra tierra. Entonces lo que hizo fue que todo el que se cristianizó, pues peleó por la tierra. Y él dice que vio supuestamente en sueño una cruz que le decían: en este nombre, con este logo vas a vencer. Sí, de ahí es que sale, bendecido sea el Cordero. De ahí es que sale el que tiene la cruz, los caballeros templarios, etcétera, etcétera, sí, para esto. Entonces, en verdad, bendecido sea el Cordero, puede ser que como tenía raíz cristiana, pues Dios le había hablado que en el símbolo de la cruz, no que él
tenía que poner, ¿verdad?, la cruz en su cuerpo o en la iglesia o en la ropa teñida, sino que posiblemente Dios le estaba hablando en lo que fue la cruz del Calvario, arrepintiéndose a Cristo de corazón. Pero es posible que el diablo lo haya engañado y él cogió esta tesis, porque cuando todos se hicieron cristianos, aún los romanos, fue ahí que comenzaron a meter todas las herejías. Ahí fue que comenzaron todas las naciones. Adorar a María. El que adoraba a fulano, pues no quería adorar a Jesús, pues entonces a Semiramis la transformaban como María. Amén. Entonces comenzaron a poner dioses paganos y comenzaron a poner al niño rojo como el niño Jesús en María, ¿verdad? Bendecido sea el Cordero por siempre. Y de ahí es que vienen todas estas cosas y que están dentro supuestamente de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Como la iglesia que tenía poder y autoridad, que fue la que Constantino formó, que fue, ¿verdad? Como Constantino era romano, gloria al Señor, pues entonces se forma la iglesia apostólica romana, que de ahí es que viene el poder y la autoridad de que ellos van a otros lugares. Por eso es que la gente dice, pero ven acá, pero los cristianos antes mataban, los romanos mataban muchísima gente y eran cristianos. Lo que pasa era que ellos iban a conquistar terreno, porque eran un reino que peleaba contra otro y conquistaban terreno, pero ellos eran cristianos que asesinaban. Gloria al Señor. Entonces, cuando tú eras un cristiano, que tú decías que eras cristiano y tú no querías hacer eso porque tú entendías que Cristo te dijo que no era con espada, porque ya Cristo le había dicho a Pedro, ¿verdad? Y la doctrina de Pedro y de los apóstoles se le había quedado inculcado a muchos. Y el que no se llevaba de esto y mataba y perseguía a los demás, pues entonces lo tindaban como hereje y como hechicero. Y a eso lo mataban, lo perseguían. Gloria al Señor. Entonces coge fuerza la iglesia apostólica romana. Amén. Hasta el día de hoy se llama así, apostólica romana. Entonces, ahí fue que la iglesia se mezcló con el Estado, a partir de Constantino para acá. Amén. Entonces, la iglesia llegó al Estado, y hasta el día de hoy todavía esa iglesia sigue siendo religión oficial de la mayoría de los estados del mundo. O sea, llegó un tiempo que la sacaron. Sí, la sacaron del poder. Algunos países, sí. Sí, la sacaron del poder, pero ellos formaron su propio país. Sí. Porque ellos tienen su propio país. Es la única institución como iglesia que tiene su propio país, su propio rey, que es independiente, que no se vale de nadie, son ellos. Sí, la iglesia es verdad. En esa área ellos, es un estado soberano allá, en la ciudad del Vaticano. Sí, un estado soberano. Es un país pequeño, pero con mucho dinero, sí. Y que es un estado soberano, libre. Sí, mira, hermano Daniel, hay 195 países reconocidos por la ONU como país ya, como países libres y soberanos, hay 195. Y estaban estudiando, de esos 195 países que hay, solamente hay 10 que no tienen un acuerdo, un concordato con lo que es la Iglesia Católica. 10 solamente. 10. Después, todos los países que hay en el mundo tienen un concordato con la Iglesia Católica. Y aquí mismo en República Dominicana, el concordato lo hizo Trujillo en el año 1954. Aunque ya este era un país católico, cuando tú vas a la Constitución, dice que la madre protectora de los dominicanos es la Virgen de la Altagracia. Y la patrona de los dominicanos es la Virgen del Carmen. Es decir, tienen dos. La Virgen del Carmen. Pero, escúchame, Juanquito. Sí. De los dominicanos que quieren que se hace. Sí, de los dominicanos. Como usted sabe que la Biblia dice, nosotros no tenemos ciudadanía de este mundo. No. Tiene razón. Amén. Nosotros no somos de este mundo. No somos de Amén. Entonces, la iglesia ha buscado formas de cómo mezclarse con todas las naciones. Entonces, Trujillo fue con su trujillato y su asesinato y sus crímenes, buscó el apoyo de la Iglesia Católica y se trasladó hacia Roma. En 1954 hizo un concordato y firmaron ambos lados, hicieron ese concordato. Entonces, a partir de ese entonces, hay muchas cosas que todavía siguen vigentes de lo que Trujillo firmó. Nótese bien que los gobiernos de este país tienen que venir los 21 de enero a la Basílica. No he visto ni el primero que se ha quedado un 21 de enero o que he dicho, no puedo ir. Aunque lamentablemente el que está ahora ha buscado toda la forma de cómo hacerse cristiano. Y ha ido también a los estadios los 1 de enero que hace el pastor Ezequiel Molina, amén, un hombre de Dios, que hace un culto los 1 de enero. Y vemos que este gobierno también se traslada. No puede romper la norma que ellos establecieron cuando se hizo al principio, ¿verdad? No, así por así no. Tendría que entrar otra vez, tener que hacer de ambas partes, tendrá que entrar un acuerdo y hacer unas negociaciones porque hay un contrato firmado. Que el Estado tiene que darle una parte de lo que entra aquí a la Iglesia Católica. Es decir, que ellos tienen un poder aquí. Es decir, si la Iglesia Católica se quiere regar, quiere perseguir cristianos, pues lo perseguiría. Yo creo que esa es la verdad, porque son un poder. Perfectamente.
Entonces, como dice la Biblia, ha fornicado con los reyes de la tierra. Entonces, a partir de ese entonces, usted ve que dice que la Iglesia Católica tiene en República Dominicana un ordinariato que se llama castrense, cuerpo castrense del obispado castrense, perdón, obispado castrense, que es un ordinariato que tiene la Iglesia Católica en República Dominicana, que le facilita la Iglesia Católica tener un acceso a lo que es las Fuerzas Armadas. Amén. Sí, entonces supuestamente ese ordinariato enseña, sí, enseña que es una fuente para adoctrinar y actuar como padre espiritual a las Fuerzas Armadas y a los guardias, a los policías. Escúchame, no tenía en cuenta eso, pero tú me abres el sentido, ahora me hace sentido porque que hay tantos patrones en cada institución. Perfectamente. Ellos mismos lo establecen. Perfectamente. La Policía Nacional tiene San Judas Tadeo. Amén. Y entonces el Ejército Nacional tiene San Miguel Arcángel. O sea, escúchame, cuando nosotros comenzamos a hablar ahorita, yo ignoraba lo que tú ibas a decir, pero hablé que la Iglesia católica, nosotros no hablamos mal porque sea católico. Nosotros porque no seguimos la doctrina que ellos siguen, que es la doctrina que va a llevar a la perdición a las personas porque adoran diferentes deidades, donde la Biblia establece que al único que tiene que ser adorado es a Jesucristo. Perfectamente. Dice que hay que darle la gloria y adorarlo a Jesús nada más. Entonces ellos enseñan a adorar diferentes deidades y ahí es que viene que dice que es, recuérdese que la llamada iglesia, que se le dice iglesia, es una mujer. Es una mujer, la Biblia nos forma como una mujer diciendo que nosotros somos la iglesia, la novia, que Cristo va a venir por su novia para casarnos con ella. Es decir, no quiere decir que somos mujeres y que Jesús es el hombre, sino que simbólicamente quiere decir que nosotros tenemos que esperar a nuestro amado porque Él nos ama, nos anhela y desea, ¿verdad?, que estemos con Él, alabado sea el Cordero, y es celoso con su iglesia. Ahora bien, nosotros no podemos, porque es raro, ¿verdad? Porque si tú te vas a casar con una mujer, a ti no te gustaría que esa mujer se acueste con otros hombres, porque si te das cuenta no te casas, ¿verdad? Perfecto. Entonces la Biblia nos llama y nos manda que nosotros tenemos que guardarnos íntegro hasta que Él venga. O sea, recuérdese que adorar otra deidad significa que usted está prostituyéndose, que usted está, alabado sea el Cordero, fallándole a aquel que viene a casarse, que es su novio. Alabado sea el Cordero por siempre. Entonces, la iglesia, ¿verdad? La iglesia católica, nosotros no le atacamos porque se llame católica, sino por sus puntos doctrinales. Sino por sus puntos doctrinales que no nos llevan a la salvación. Y como dice la Biblia, se ha embriagado con las naciones. Amén. Sí. Pues como ellas están unidas a todas las naciones, pues entonces nosotros hacemos un concordato de que nos vamos a la Biblia y la única que está unida a las naciones, en cual tiene principio y tiene poder, verdad, institucional en todos los países que ella tiene la conexión, como decía el hermano Juan Cristóbal. Recuérdate cuando ellos estaban acá, que hicieron con el nexo con el presidente que estaba hablando, Trujillo, sí. Ellos realmente eran la masa de militarizada aquí. Ellos eran los que guardaban eso, era ellos. Ahora Trujillo fue que quitó eso y puso su propia guardia. Sí. Su propia guardia, pero ellos entraban a los países y cogían el poder. Por eso es que en cada país, cerca de cada embajada, o mejor dicho, del palacio, ahí tiene que haber una oficina o tiene que haber una pequeña institución que pertenezca a la iglesia católica, que tiene acceso al palacio nacional o al palacio de cada país. Por eso es que antes de que el presidente vaya a hacer algo, también tiene que participar los obispos de ahí para ver si ellos aprueban lo que se va a hacer. Porque ellos tienen poder para parar o para reclamar que eso está mal. Exactamente. No, porque en esta misma ciudad usted ve que el obispo es el coronel de aquí. El obispo no va a tener que llamar coronel cualquier cosa. Y usted ve que un obispo aquí en esta ciudad tiene poder para, si quiere, mandar a soltar un preso. El obispo de aquí nada más tiene que dar un... Yo creo que tiene más poder más de lo que nosotros nos imaginamos. Sí, porque todo se basa en un negocio y hay algo tapado que mucha gente se ignoran a investigar y a saber. Ejemplo,
Esos toros de la Virgen que manda supuestamente que yo predicaba los otros días y enseñaba que la Biblia dice que lo que los gentiles le sacrifican a los ídolos es al diablo que se lo sacrifican. Esos toros que se lo dan supuestamente a la Virgencita, esos son toros dedicados a Satanás, el diablo, amén. Eso lo dice la Biblia, que los gentiles, lo que ofrecen los gentiles a los ídolos es al diablo que se lo sacrifican. Primer lugar, porque Dios no coge sacrificio en mano del impío, amén. Y también cuando tú te apostras delante de un ídolo y lo adoras, ese ídolo no te entiende, no te escucha. Ese ídolo es simplemente una figura en honor a un personaje que vivió en santidad para Dios, pero que esa persona está en un lugar de descanso. Y ese cuadro, ese ídolo no te escucha, no te entiende. Y cuando tú le rindes adoración y sacrificio, entonces viene un demonio detrás de ese ídolo y recibe esa adoración. Y yo mismo soy testigo, yo también salí de ahí. Yo no salía de esa basílica y de pedirle deseo a la Virgencita y muchas cosas que finalmente descubrí que todo era un engaño y un fraude porque el Señor me sacó de allí, amén. Pero entonces nosotros llamamos, instamos también a las personas que están ahí que salgan de ahí. También pero nosotros entendemos por qué los gobernantes primero prefieren ser católicos que cristianos. Porque si tú eres católico, nadie te va a decir tienes que dejar la pistola. Mientras tú confiesas ser católico, nadie te va a decir que dejes las 2 mujeres que tú tienes. Mientras tú confiesas ser católico, tú puedes asesinar gente, tú puedes ser brujo, tú puedes ser... Por eso hay un dicho que supuestamente entre ellos y los periodistas dicen que República Dominicana tiene más católicos. Después del catolicismo, entonces son los protestantes. Es una mentira del diablo. Hay más protestantes, hay más cristianos que se llaman ser pentecostales o evangélicos que católicos. Entonces el sistema está donde todos los impíos que no tienen a Dios y no tienen una religión por cual justificarse, entonces ellos dicen que son católicos. Usted va a la cárcel, usted pregunta ¿qué religión tú eres? Todo el que está ahí te va a decir yo soy católico. Pero es muy raro que tuviera un cristiano metido entre ellos. O sea, lo que pasa es que la doctrina católica no te impide asesinar, no te impide robar. Nada, te deja con todo. Entonces, si ellos dicen, soy cristiano, muchos le van a decir, ¿por qué tú hiciste eso? Entonces, perfectamente. Pero si es católico, tú puedes hacer todo, fumar cigarrillos. Pero, bendecido sea el Señor, le estábamos hablando de la política, ¿verdad? Amén. Eclesiastés capítulo 8, verso 9, dice, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñoree del hombre para mal suyo. Escuche Amén. bien. O sea que el hombre que se enseñorea del otro hombre es para mal suyo. Porque Dios no nos mandó a enseñorearnos de nuestros hermanos. Perfectamente. Dios nos mandó a amarnos, a ayudarnos y a caminar a la par para poder alcanzar la salvación de vuestra alma. Por eso Jesús dijo, primero en los mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y a quién más? Y a nuestro prójimo como a nosotros A mismos. nuestro prójimo como a sí mismo. Amén. Es ser segundo. Sí. No enseñorearse, sino amarlo como a ti mismo. Es decir, si tú no quieres que nadie abuse de ti, que nadie te quite lo tuyo, pues tú no puedes quererlo, hacerlo al otro. Entonces, sabemos, volvemos y rectificamos. Usted que es cristiano, si usted está en la política, si piensa en la política, órele a Dios que no es de él. Amén. Tiene que renunciar a ese cargo. Tiene que renunciar a eso. Exactamente. Busque a Dios en espíritu y en verdad, porque recuérdese que usted puede durar 60 años en esta tierra, abierto en popa, mucho dinero, mucho de todo, pero cuando muera, a usted lo espera un lago de fuego ardiente. Mucha gente que se justifican, dicen, Amable ha hecho mucho bien, Amable ha regalado casa, Amable ha hecho tal cosa. Yo entiendo, es verdad. Pero todo lo que él ha dado se lo ha sacado al Estado. Todo lo que él ha dado no lo ha sacado. O sea, si saca 10 millones, regala 300,000. 300,000 pesos de 10 millones, así cualquiera regala. O sea, no lo regala de lo de él, lo regala de lo del Estado. Entonces, si él no le regalara a una persona, se le está regalando 300 a una persona, pero le ha quitado muchísimo. Entonces, entiendo, bendecido sea el Cordero. Esto no está en la posición de que tú te vas a salvar por lo que tú des, por lo que tú ayudes. Es que tú tengas una dignidad. Jesucristo no quiso entrar en política porque no fue a eso que él vino. Él no vino a enseñarnos la política, él vino a enseñarnos a ser salvos. El hermano Juan Cristóbal dijo, cuando yo dije, espérate de los dominicanos, no, es que nosotros no somos dominicanos, que no somos de esta tierra. O sea, él dijo, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Él vino a recordarnos
que nosotros no podemos querer fundamentar nuestra vida en esta tierra. Amén. Sino que tenemos que tener nuestra mentalidad de vivir en esta tierra sabiendo que un día se nos vence la visa y nos vamos. Perfectamente. Mira, hermano Daniel, Proverbio 29:12 dice lo siguiente. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Con eso yo condeno cualquier pastor, reverendo, jerarca, reventado ¿Cómo que esté en la política. Mira, ¿Cómo fue? si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Ahora, que me enseñen cuál es el gobernante que no está ligado a la mentira ahora mismo. Dice que si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores son impíos. Claro, pero tú estás comprometiendo a... ¿Eh? Tú estás comprometiendo a los que están en la política ahora mismo. Mira, la política de hoy camina con la mentira. Y cualquier reverendo cristiano, llámese quien sea, ministro, que tiene un cargo en la política, se convierte en servidor de los políticos más altos. Amén. Y que están ligados con la mentira. No pueden ellos tirar por tierra lo que ellos digan. Perfectamente. Y entonces el proverbio ahí lo condena. Dice que si un gobernante atiende la mentira, entonces los servidores, los inferiores, son todos impíos. Amén. Amén. Ejemplo, un cristiano, un pastor de aquí de Higüey, coge el cargo de senador. Entonces sabe que está por debajo del presidente. Claro. ¿Y cómo llega el presidente al palacio? No, y si el presidente ¿Con le dice, verdad o con mentira? Con mentira. Pero si el presidente le dice a él, mira, tiene que dar un decreto, tú no puedes decir que nosotros hicimos esto allá. Sí. Porque ellos siempre tienen que hablar, tienen que dar la cara a la prensa y no pueden denunciar los casos que hicieron los presidentes, los jefes de ellos. Sino que el jefe le dice, bueno, como te van a llamar a ti a hablar, tú vas a decir esto. Y Perfectamente. él va a decir lo que se le diga. Es Perfectamente. decir, que él va a ocultar los robos y ocultar, ¿verdad? Todas las altimañas que ellos hacen para que no sean descubiertas. Y como pertenece a dicho partido, él tiene que defender su partido. Es decir, está defendiendo un fraude y está defendiendo una mentira. Usted, llámese pastor, evangelista, cristiano, laico, como usted quiera. Si usted quiere ser salvo, si quiere seguir a Jesús, olvídese de que usted va a arreglar las cosas cuando usted llegue a senador o a presidente o a político, a cualquier cargo. Usted no va a arreglar nada porque la Biblia le dice a usted que esto viene de mal en peor. No dice que nadie va a llegar y lo va a arreglar. Dice que viene de mal en peor porque eso tiene que acontecer obligatoriamente. Está dicho por Jesucristo que las cosas empeorarán. Amén. Y que eso es el acontecimiento para que el anticristo surja y entonces Cristo venga por su pueblo. Perfectamente. Entonces, hermano Daniel, ¿sabes que una ocasión cuando comencé a visitar este programa, una vez nosotros quisimos como hacer una queja en cuanto a lo que era, que querían sacar el escudo de la bandera? Amén. Pero luego entonces, más adelante pude escuchar un hombre de Dios que habló de parte de Dios y luego me mintió el Espíritu Santo. Nosotros realmente tenemos que dejar a esta gente quieta, que quiten el escudo si quieren. Como quieran siguen siendo ladrones, tapados y con licencia. Sí. Sin escudo y con escudo, con Biblia abierta en la bandera, como quieran son los mismos diablos, los mismos ladrones. Amén. Sí, es decir, ¿sabe? Lo que pasa es que por un punto nosotros defendemos porque usted tiene conocimiento, ya nosotros pertenecemos a Cristo. ¿Esté el escudo ahí o no esté, pertenecemos? Pero eso viene enraizando a las generaciones que vienen y hay alguna persona que tal vez por el escudo y por lo que se le dice, pues entonces comienza a creer o se inclina más a las cosas de nuestro Salvador. Pero cuando no está, pues entonces se le pueden inculcar cualquier cosa. Entonces nosotros defendemos, ¿verdad?, este punto aquí, porque sabemos que como quiera va a acontecer. Con el escudo, sin el escudo, se va a desatar una persecución contra la iglesia de Cristo, porque de una forma u otra se va a buscar la manera, el diablo va a buscar la manera de perseguir y de querer parar la iglesia. De una forma u otra, con escudo, sin escudo, con la palabra libertad y o no libertad, como quiera, van a buscar la forma de perseguirnos y cerrar las iglesias. Perfectamente. Amén. Entonces, como nosotros no tenemos que volvernos locos como cristianos, como algunos cristianos que supuestamente hasta se han tirado a la calle, hermano Daniel. Eso es terrible. De que reclamando, haciendo
una reclamación y de... Sí, creo que lo mejor es la oración. Sí, orar, amén, exactamente. Orar. Y si, no, que bueno, como quiera, nosotros estamos guardados en Dios, amén. Una cadena de oración, nos vamos a la iglesia, nos juntamos todo el mundo en la iglesia, oramos y Dios resuelve las cosas. Sí, perfectamente, amén. Entonces, enseñábamos cuando un cristiano llega a ocupar cierto cargo, como se ha llegado a pensar y a meditar, que supuestamente habrá menos ladrones en el poder y que las cosas se van a resolver. Pero entonces parece que no han puesto a pensar sobre, o no le han dado cuenta, no se han dado cuenta, ni se han puesto a meditar sobre los superiores que va a ejercer autoridad por encima de ellos. Ejemplo, dice Eclesiastés, sobre el alto vigila otro más alto. Pero finalmente hay uno más alto que está sobre todo, que es Dios. Que es Dios. Pero entonces, todo aquel que tiene un puesto, un poder, que tiene un rango, nótese bien que por encima de él siempre hay uno más alto. Amén. Amén. Es igual que los gobiernos. ¿Usted cree que el gobierno de aquí tiene gente por encima de él? Claro. Tiene gente que... O sea, aunque no sean de este país. Sí, exactamente. Pero Aunque no sean de este país. él, sí, exactamente. Por ejemplo, eso de la bandera, supuestamente se le está exigiendo otro país para sacar a los nacionales haitianos de allá, unirlos para acá, para entonces explotar los minerales que hay allá, sacar el plutonio, sacar el magnesio, sacar el oro, sacar, bendecido sea el Cordero por siempre, el petróleo que está allá, porque no puede explotarse porque allá hay personas. Y quieren deshabitar esa isla para entonces ellos sacar y hacer todo lo que ellos quieran. Entonces, es decir, que esa persona que tienen potestad sobre Danilo le están acusando, supuestamente le están diciendo que hasta preso va a ir por la corrupción que ha visto en el país. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Sí. No digo que sea así, sino es lo que está corriendo por ahí. Es por la corrupción que hay en el país y de que le están exigiendo de que él quite el escudo y que una la isla. Así que bendecido sea el Cordero por siempre. Pero de una manera o de otra, la iglesia tiene que ser perseguida. Porque la iglesia tiene que pasar por un turbión y tiene que, ¿verdad?, anhelar la venida de Cristo para que su amado venga. Amén. Mira, hermano Daniel, como decíamos la semana pasada, la gente dice, no, porque Daniel estaba en el palacio. No, porque José estaba en Egipto, en el palacio, en el reinado. Pero nosotros enseñamos que no era el mismo sistema de reinado. Amén. Que ahora el sistema de ahora se basa con la mentira. La política de ahora es con la mentira. Anterior, la política era con fuerza, derramando sangre, peleando. Y eso era permitido por Dios, porque era ojo por ojo y diente por diente. Ahora no, ahora es amar a tu prójimo como a ti mismo. No engañar a tu prójimo, no le hablar a mentira. Y eso entonces, lo mejor para el cristiano ahora es apartarse de este sistema. Porque dice la Biblia que el mundo entero está debajo del maligno. Y dice la Biblia que el diablo llevó a Jesús a un monte y le enseñó todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adore, porque a mí se me ha sido entregado toda esta vaina, en pocas palabras, amén. Sí. Toda esta cosa se me ha sido entregado. ¿A quién? Al diablo. Los reinados, los sistemas, la política, amén. Todo fue entregado bajo una manipulación satánica. Entonces él hace lo que él quiera, siempre y cuando Dios se lo permita. ¿Por qué? Porque los hombres no han querido atender al llamado de Dios, no han querido obedecerle a Dios. Entonces el enemigo hace lo que él quiera. Por eso usted ve que dentro de lo que ha acontecido, usted ve que el narcotráfico está acabando. Y el narcotráfico no lo va a tener ningún gobierno, ningún presidente. No, porque de ahí se alimentan la mayoría. Perfectamente, y es un robo tapado el narcotraficante. Los coroneles, es el sustento de los coroneles y de la policía. ¿Tú crees que puede existir capos en las ciudades si no tienen apoyo de la policía? Es un robo, es un negocio. La frontera, todo se basa en un negocio. Todo lo están manipulando esos grandes ladrones que están en el poder. Y usted como lavado por la sangre de Cristo, dejándote engañar, creyendo en esos hombres, amén, que no son nada. Si nosotros como cristianos tenemos que coger el monte, una loma para dejar la ciudad y coger por una cueva como siervo de Dios hasta que Cristo venga, lo hacemos. Porque nosotros no tenemos reino en este mundo, ni defender patria, ni nada. Amén. Eso es lo que hay que enseñar, amén. ¿Sabe qué pasa, Cristóbal? Lo que pasa es que hay muchos que quieren ser cristianos, pero quieren ser unos cristianos que no tengan persecución. Hay muchos que tienen miedo y temor de hablar de estos temas. Sí. Porque hay muchos que dicen, cuidado, que te va a meter en un lío. Sí. O sea, a Cristo lo golpearon y lo persiguieron. Sí, que no hagan a Cristo lo abofetearon y lo encarcelaron. Amén. A Pablo donde quiera que entró le daban pedra. Sí. A Pablo donde quiera que iba lo azotaban y lo encarcelaban. Pero era por causa de la verdad. Mientras sea por causa de la palabra. Dice
que mientras nos estén persiguiendo por causa de la palabra, para nosotros tiene que ser un gozo y un deleite. Ojalá nos lleve la preventiva mañana por este mensaje. Es un gozo, es un gozo y un privilegio. Porque hermano, mientras te persigan es porque entonces tú estás con lo correcto en la verdad. Perfectamente. Y tienes que ser perseguido porque, oye, te voy a decir una cosa, si tú agarras y le das una pedra a alguien que tiene poder y autoridad, ese va a mandar la autoridad a llevarte preso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros con el mensaje le damos al diablo, el diablo va a mover su tecla. Sí, exactamente. Para que de una manera u otra, aunque no le afecta mucho, cuando de repente lo escucha a alguien y dice, wow, esa gente se están pasando ya, y como tiene autoridad, pues nos manda a buscar, hay que buscar a esa gente, pero esa gente ignora que es un demonio que lo está usando. Sí. Por eso la Biblia dice que aunque pase eso, nosotros no podemos odiarlo, sino orar por esa persona para que alcance el arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y huestes espirituales de maldad, que reinan en las regiones celestes y que ellos trabajan en la mente del ser humano. Porque el diablo necesita un cuerpo para usarlo. El diablo no puede trabajar si no tiene un cuerpo. Entonces por eso es que necesita alguien que esté en la política, alguien que esté en el gobierno, que tenga autoridad para él usarlo. Porque sí, ¿cómo el diablo va a usar a una gente que esté en la calle, que no tenga autoridad? Si no va a tener principio, no va a tener fuerza para poder, ¿verdad?, dominar. Por eso fue que él, cuando se le aparece a Jesús, le dice, todos estos reinos te daré si postrado me adoraré. Es decir, cuando se acerca, bendecido sea el Cordero, que le dicen a Jesús, yo tengo el poder, ¿por qué tú no hablas? Porque yo tengo el poder para soltarte, para salvarte o para condenarte. Perfecto, eso fue lo es decir, en esa parte ahí no estaba hablando Dios. No. Eso dijo, ninguna potestad tiene. Estaba usándole un espíritu inmundo. Perfecto. Por eso Jesús le contesta y él no sabe ni lo que le contestó. Él le dijo, ninguna potestad tiene más de la que no se le fue dada. Es decir, Jesús le estaba diciendo, a ti se te dio potestad, Satanás, de llevarme a la cruz, porque yo te voy a vencer allí. Por eso fue que cuando Satanás fue a atacar a Jos, Dios le dijo, haz todo lo que tú quieras, pero no le toques su alma. Es decir, Satanás no tenía potestad para tocar su alma. Por eso es que se mete en la mujer y le dice a la mujer, maldice tu Dios y muérete. O sea, sí, si él maldecía a Dios, entonces le daba el principio a que Satanás entrara. Amén. Mano Daniel, mira, el apóstol Pablo hablaba de todas esas corrupciones que habrían de presentarse en estos últimos tiempos. Los otros días vi un pastor de allá de la capital que le dio el púlpito, el altar del Señor a un político, hermano. Porque ese político supuestamente había gobernado el país un tiempo anterior. Y como él estaba postulándose, buscando una oportunidad de ser otra vez candidato de la República, entonces parece que ese pastor entonces estaba buscando como el lado, como buscando enfriarse temprano con ese político, por si él llegaba a ser presidente. Entonces lo invitó a la iglesia, le dio el altar, le dio el púlpito. Y ese hombre impío, descarriado, nunca ha sido cristiano, nada de conocimiento de Dios, de la Biblia. No tiene un nuevo nacimiento. O sea, no está lavado por la sangre de Cristo. Un impío. Pararse en el altar de Dios y hablar de Dios, hermano. Y hablar de la Biblia supuestamente a su conveniencia, como cree, como entiende. Esto no lo entiende en carne ni sangre. Esto lo entiende la gente que ha nacido en el Espíritu. Entonces ese hombre dijo una cuanta blasfemia, hermano. Si usted lo puede buscar en YouTube para que usted vea. Ese hombre, porque de lo que él sabe eso es lo que él va a hablar. Entonces enseñó unas cuantas cosas. Cuando nos vamos a la Biblia lo analizamos. No es así como él dice. Pero como es un pedazo de carne, una chuleta que habla. Entonces la Biblia dice claramente que hay que nacer en el Espíritu para entender las cosas de Dios. Lo que pasa es que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Y cuando habla del corazón no está hablando del que palpita. Está hablando de la mentalidad del ser humano. Perfecto. O sea, lo que él tiene en su mente es lo que él va a hablar. Sí. Entonces, mire, hay muchos cristianos que no quieren predicar verdad fuerte porque lo contrarresta a ellos y lo meten en problemas. Y quieren vivir un evangelio tranquilo, sin problemas, sin persecuciones y sin dificultades. Pero cuando nosotros vamos a los antiguos, cuando vamos y nos presentamos, ¿verdad?, en las escrituras delante de aquellos apóstoles que Cristo dejó, Cristo fue perseguido, pero los apóstoles también. Sí, amén. O sea, lo que Cristo dejó fundamentado fueron perseguidos igual que Cristo. Sí, amén. ¿Pero por causa de qué? ¿De la mentira? Por la verdad. Por causa de la verdad. De que ellos confrontaban lo que estaba mal. Perfecto. De que ellos hablaban de lo que estaba viviendo y estaba llevando al pueblo a la perdición. Mire, esto es increíble. Yo quería hablar ahorita. Yo dije, bueno, si el varón no va, sí, pues yo tengo algo ya, quiero comentar. Ajá. Yo estaba cerrando una campaña
aquí mismo en Villacerro, Okay. sí, con el pastor Serrano, y me tocó el sábado pasado. Y mientras estaba orando, a él le entregaron para entregarme. O sea, le dije que iba a hacer la oración. Y él comenzó a orar, y comenzó a moverse, y comenzó a hablar en lengua, y de repente lo envolvió una nube de gloria. Y este hombre comenzó a profetizar y comenzó a decir cosas que a una mujer le estaba pasando en su casa. Okay. Y él le dijo, no le dijo el nombre, pero le dijo, es una mujer de tantos años, le está pasando tal cosa, le pasó tal cosa, está escuchando porque está en su casa, no está aquí. Y está pasando tal situación, ahora mismo está haciendo tal cosa, está pasando por una depresión. Cristo te está hablando. Y mira, Dios te está hablando que quiere arreglar tu problema. Ok, él termina y yo me monto a predicar. Dios, ¿verdad? Me da el mensaje y yo predico bajo el tema el tiempo, o sea, el reloj de Dios, la eternidad y el tiempo del hombre. Y yo estoy hablando de que el hombre tiene su tiempo y que Dios le da aviso. Y que bendecido sea el Cordero, uno tiene que entender el tiempo en el que tiene que arrepentirse, porque Eclesiastés capítulo 3 habla de todas estas cosas. Sí, dice que es tiempo de nacer, de correr, pero llega el tiempo de morir. Es el tiempo de que tú hasta mates, si tienes que matar, ok, mataste, pero ya llegó el tiempo que tienes que arrepentirte para que no te vaya al infierno. Perfecto, amén. O sea, que todo tiene su tiempo, un tiempo de tu correr, de estar apartado de Dios, pero cuando Dios te está avisando es porque la cosa se está acercando. Amado, y esa mujer salió de su casa y hasta lloró. Amado, mire, y se presentó cuando terminamos, oramos por ella. Le dije, ¿tú quieres a Cristo? Dijo que no, y confesando ahí que se le había dicho todo, y dijo que no. ¿Por qué razón? Porque hay muchos hombres de Dios, como tú estás diciendo, que tienen la palabra distorsionada, que lo que quieren es un comercio, que lo que quieren simplemente predicar por preventa, para que lo vean, como que simplemente lo que quieren crear es una fama. No buscan una integridad para que los hombres y las mujeres que están apartados de Dios verdaderamente se arrepienten. La iglesia tiene que tener una coironía, la iglesia tiene que tener una unidad, para que en unidad, cuando hay un pueblo, algo tiene que acontecer. Amén. La Biblia dice que donde Dios está, tiembla la tierra, todo lo que está ahí mal tiene que irse, y donde el pueblo de Dios está sacrificando, algo tiene que acontecer. Antes, cuando había una campaña, se arrepentían personas, la gente salían sanos, las muletas las soltaban, pasaban algo tremendo, gloria al Señor. Pero ahora hay como una distancia, que la gente anda buscando lo mío. Yo estoy buscando lo mío, yo estoy en la política. Si no lo conseguí en la iglesia, pues me meto a la política. Y si no, que aquello por este lado. Señores, nosotros no somos de esta tierra. Amén. No es malo que usted tenga, pero lo que usted tenga se lo dé Dios, no con sagacidad. Amén, amén. Ya hemos llegado a la hora final, hermano Daniel. Estamos ya casi entregando, porque simplemente tenemos una hora. Amén. Que Dios bendiga a esos hermanos que están en sintonía, que no han podido estar escuchando en las redes sociales, en Facebook. Los hermanos que se han ido uniéndose. Y la esposa de nuestro hermano Daniel, Elsie Tavares, y todos esos hermanos que nos han escrito por las redes hoy. Muchos hermanos, que Dios los siga bendiciendo. Sería imposible mencionar cada una de esas personas uno por uno, pero entonces que Dios les siga bendiciendo a esas personas y que puedan estar sintonizando cada día más este programa. Y yo soy su hermano Juan Cristóbal y nuestro hermano Daniel. Hemos estado debatiendo esto. Todavía falta el tiempo, no basta, hermano, para hablar y darle a esos políticos donde más le duele con la palabra, amén. Porque eso corrupto hay que darle con la palabra, y que hagan lo que quieran, pero con la palabra le vamos a dar. Y tenemos que morir por el evangelio y por la verdad, por la palabra de Dios. Lo vamos a hacer, vamos a morir por la palabra de Dios, amén. Así es que nosotros seguiremos hablando y debatiendo otros temas también controversiales, como la Navidad. La Navidad no es de Dios, hermano. Usted que está celebrando su Navidad, eso tú estás dejando engañar del diablo. Eso no es la Navidad. Saque esos arbolitos, todo eso tiene raíces diabólicas. Saque esos arbolitos, esa bota de Santa Claus en tu casa. De eso también vamos a hablar más adelante, si así Dios nos lo concede. Sí, nos lo permite. Hemos llegado ya a la parte final, hemos pasado con 2 minutos, gloria al Señor. Así que Dios le guarde, Dios le bendiga. Recuerde que este es su programa Palabra de Verdad. Siga apoyándonos ahí, alabado sea el Cordero, que cada vez que usted entra a la página nos está dando un apoyo para que esta emisora siga dando palabra de vida. Así que recuerde que nosotros, verdad, bendecido sea el Cordero, estamos comprometidos con la verdad y queremos ayudar de una forma u otra la persona que Dios se puso al frente de esta emisora, porque es un canal de bendición para usted y para el que no le guste la palabra, porque las palabras son los que la van a salvar.
Así que Dios le guarde, Dios le bendiga. Hemos terminado el programa Palabra de Verdad por este día. Amén. En el nombre del Señor Esperamos te dará el viernes. control sobre todo.